Buenos días, mis niños. Comenzando un nuevo día con la bendición de nuestro Señor Dios, esperando que estén todos bien en casita. Vamos a comenzar nuestra clase. El día de hoy vamos a seguir hablando de los sentidos. El día de hoy vamos a hablar de los cuidados de los sentidos, de la higiene de nuestros sentidos también. Miren, mis queridos niños, la semana pasada hemos hablado de cada uno. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación para pasar a hacer nuestro tema de los cuidados de los sentidos. Hemos dicho que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? El sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del tacto, el sentido de la vista y el sentido del gusto. El sentido del oído, su órgano es el oído. El sentido del olfato, su órgano es la nariz. El sentido del tacto, su órgano es la piel. El sentido de la vista, su órgano es el ojo. Y el sentido del gusto, su órgano es la lengua. Entonces, mis queridos niños, ustedes esto lo manejan muy bien, cada uno de los sentidos con sus diferentes órganos. Ahora vamos a pasar a hablar referente a los cuidados que debemos tener con cada uno de nuestros sentidos, mis queridos niños. Muy bien, mis niños, ahora vamos a comenzar con el cuidado de nuestros sentidos. ¿Qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer? Miren, vamos a comenzar con el sentido del tacto. Hemos dicho que el sentido del tacto, su órgano es la piel. Cuando nosotros nos vamos a la playa, nos vamos a la piscina, nos vamos al campo, todo, nos damos cuenta que el sol a veces es muy fuerte. Entonces, ¿qué debemos hacernos? Nosotros debemos de colocarnos a nuestro cuerpito un bloqueador, echarnos a nuestro cuerpito, ¿verdad? Echarnos el bloqueador, echarnos, ¿verdad? Expandirlo. ¿Para qué? Para que así no malogre nuestra piel. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces pasa que cuando nosotros nos vamos a la playa, a la piscina, con el mismo afán de entretenernos y disfrutar la mañana o el día, nos metemos y simplemente nuestra piel quedó desprotegida. No, nuestra piel debe quedarse protegida, echando nuestro bloqueador en nuestro cuerpo, en nuestra carita, ¿en dónde más? En toda la parte de nuestro cuerpo, porque si no, después vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a sufrir las consecuencias, ¿por qué? Porque nuestra piel se enrojece y a veces, ¿qué pasa? Que como se enrojece y a veces en las noches queremos dormir, decimos nos duele. ¿Y por qué nos duele? Por el mismo motivo de que nosotros no cuidamos nuestra piel. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestra piel siempre protegiéndonos, echándonos nuestro bloqueador, ¿verdad? Echándonos nuestro bloqueador. Sobre todo, mis queridos niños, también hay que protegernos, ¿verdad? Muy bien a lavarnos nuestras manitos. Debemos de lavarnos nuestras manitos muy bien con agua y jaboncito. Eso no nos debemos de olvidar. Ahora, por ejemplo, con el sentido del oído, nosotros, ¿qué pasa? A veces nosotros escuchamos unos sonidos muy fuertes, unos sonidos, Dios mío, y a veces, ¿qué pasa? Que cuando pasa, por ejemplo, un carro suena ti y dice, Dios mío, ese sonido es tan fuerte. Pero ¿qué pasa también? Hoy en día, la mayoría de personas, la mayoría de jóvenes, niños, adultos, utilizan los audífonos. Por ejemplo, en donde a veces, ¿qué pasa? Nosotros podemos escuchar moderadamente la música, pero ¿qué pasa? Ponen la música totalmente a todo volumen. Entonces, al colocarlo totalmente al todo volumen, imagínense nuestros oíditos, por ejemplo, que los colocamos así, Dios mío, y suena, y suena, y suena, y recontrasuena. Dios mío lindo, imagínense, pobre nuestro oído, cuando lleguemos a ser mayor. A ver, este es un modelo de audífonos, hay muchos modelos de audífonos. Por ejemplo, también qué pasa a veces cuando pasamos nosotros por el centro y el carro, como les acabo de explicar, suena, ¡ti! Dios mío lindo, ese sonido
también maltrata nuestro oído. Otra cosa, ¿qué pasa? Mire, aparte de ¿qué error tan grande cometemos? Yo tengo acá mi plumoncito porque a veces pasa, o ustedes a veces tienen lápiz y les pica el oídito y se meten el dedo y se recontrameten y se meten y todavía se hacen así. Dios mío. Y a veces, ¿qué pasa? Hasta un lápiz, un plumón, lo meten al oído así. No, eso no es correcto. ¿Qué pasa? Lo que encuentran, lo meten a veces al oído así. Dios mío, así. No, imagínense, si ustedes meten un lápiz, imagínense qué pasaría si la puntita del lápiz se rompe. Dios mío, lindo. Entonces, eso yo no debo hacer, no debo más de meter el lápiz a mi oído, no debo utilizar moderadamente esto, pero no debo utilizar colocándonos siempre y poniendo la música al 100%, mis queridos niños. Eso no debo hacer. No debo de introducir mi dedo a mi oído. No, eso no debo hacer. No debo de introducir mi dedo a mi oído. Eso no es bueno para mi oído. Nosotros debemos de cuidar nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son muy importantes para nuestro cuerpo. Ahora, con el sentido de la vista. El sentido de la vista es muy importante, el sentido. ¿Qué pasa? A veces ustedes, ¿qué hacemos nosotros también como personas a veces adultas? Cogemos me pica, ay, me pica el ojo, me pica, ¿qué esto? ¿Por qué mi ojo me pica y me rasco y me recontrarrasco? Y no, o si no, ¿qué hacen? A veces cogen papel higiénico y hacen esto y así. No, yo tengo que cuidar mi vista, porque si yo no cuido mi vista de acá con el tiempo, ¿qué va a pasar? La voy a perder. Cuando entramos con el celular, estamos con el celular que te mueve, no. Y más. Y así, cuando miramos tele a veces muy cerca. Y la tele, mirar muy cerca no es bueno. Tenemos que tener moderadamente. O cuando a veces vamos a leer también, ¿verdad? Tiene que tener una distancia. Cuando vamos a veces en el ómnibus, en el carro, a veces también vamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que leer. Imagínense, el ómnibus, el carro se van en movimiento. Y mi vista va así. Así, miren, así. Eso no es correcto. Mi vista está que se esfuerza porque yo quiero leer. Punto número 2, yo no puedo mirar la televisión cerca. Tiene que tener una distancia. Yo no puedo frotarme mis ojos de una manera inadecuada porque los voy a dañar. De acá unos tiempos, cuando va pasando la edad, nos vamos dando cuenta. Nos vamos con el sentido del gusto, mis queridos niños. El sentido del gusto debemos nosotros de cuidarlo de igual manera. ¿Qué pasa? A veces comemos cosas, por ejemplo, miren, muy picantes, como el ají. Comemos cosas muy picantes como el ají. Y al momento de comer esto, dañamos a veces también su órgano que es la lengua. Lo comemos, No, nuestra lengüita debemos de cuidarlo, debemos de asearlo. Al momento de cepillarnos nosotros debemos de cepillar y limpiar también nuestra lengüita. ¿Por qué? Porque es muy importante el aseo personal. Y ese aseo personal ustedes lo tienen que hacer. Y esto hay que comer moderadamente, porque esto también hace daño a nuestra lengüita. Vamos con el último sentido, que es el sentido del olfato. El sentido del olfato, ¿qué pasa? En esta, por ejemplo, que estamos hoy en día viviendo, ¿qué pasa? De que al momento nosotros de estornudar, estornudo, por ejemplo, digo, ¡achis! Yo tengo que taparme, ¡achis! No tengo que decir, ¡achis! Y todo sale. No, tengo que hacer, ¡achis!
¿verdad? Así colocando mi codito. Achis. Tengo que usar también un pañuelo, un pañuelito. Siempre los niños deben de usar su pañuelito, tenerlo en su bolsillito, ¿verdad? A veces las damas mayormente tenemos que a veces nuestro papel higiénico, ¿verdad? A veces hay toallitas personales, entonces también las podemos usar, ¿verdad? Las podemos usar, ¿verdad? Estornudando adecuadamente, no para todo el mundo, no. Eso no es correcto, mis queridos niños. Entonces, mis queridos niños, si nosotros nos damos cuenta, nuestros sentidos son muy importantes y debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo. Debemos de, por ejemplo, en cada uno de ellos, debemos de ser nuestra higiene adecuada. Nuestra higiene adecuada. Con respecto, por ejemplo, al sentido del olfato, como les acabo de mencionar, debo usar mi pañuelito, debo usar mi papelito, debo de estornudar adecuadamente. Con el sentido, por ejemplo, del gusto, mis queridos niños, yo no puedo comer mucho picante que le haga daño, debo hacerme mi aseo personal. Con el sentido de la vista, mis queridos niños, no debo de mirar muy cerca la televisión, ¿verdad? No debo de ir en el ómnibus o en el carro leyendo porque el movimiento daña mi vista. También, ¿qué más? No puedo, mis queridos niños, frotarme mis ojos con cualquier cosa. Si mis manos están sucias, de repente yo vengo de jugar, de saltar y no me lavo las manos y me comienzo a frotar, también daña nuestra vista. Con el sentido, por ejemplo, que hemos estado hablando, con el sentido del tacto, cuando me voy a la playa o salgo, me voy de campamento, me debo de echar mi bloqueadorcito a mi cuerpito para que se sienta protegido, mis queridos niños. Debo de hacerme mi aseo personal, Cuando hablo de aseo personal es porque me tengo que bañar, me tengo